Hola, nuestro grupo está conformado por Andrés Ballesteros, Carol Rodríguez, Julia Calet y quien les habla, Laura Buitrago. Hoy vamos a tocar el tema de la evaluación del coeficiente de transferencia de masa de una torre empacada. Como objetivo de nuestro proyecto tenemos que evaluar el coeficiente de transferencia de masa en una torre empacada en un sistema de aire y agua para humidificar el aire. Bueno, las columnas o torres empacadas son equipos de transferencia de masa gas líquido que consiste en un cilindro envolvente que contiene sistemas de alimentación, distribución y redistribución, retenedores y soportes de empaques, colectores de líquido y eliminadores de arrastre. Bueno, entrando un poco en el estado del arte, las torres empacadas se tiene que hacia la mitad del siglo XX, la característica que primaba para estas era que tendían a ser diseños robustos y con aplicaciones muy limitadas, que generalmente se enfocaban en sistemas corrosivos o de diámetros de columnas pequeñas. Bueno, ya hacia el año 1950 se incorporó el desarrollo de empaques tales como los anillos de pal, con lo cual se empezó a considerar el uso de columnas empacadas a nivel comercial. Para el año 1977, la idea de empaques en columnas fue revolucionario, en donde para la facilidad de su uso empezaron a elaborarse en materiales tales como gasa metálica y después en lámina. Tan así que para el año 1983 se extendieron las aplicaciones de la industria química y petroquímica. Esta es una representación de cómo opera una torre empacada. Cuando se ponen en contacto las fases líquido-gas, los componentes de ellas se redistribuyen de acuerdo a sus propiedades físico-químicas y finalmente las fases se separan por medios físicos. Esto mediante una selección de factores como lo son el tipo de material contactador y de las condiciones de operación. Una de ellas se enriquece en uno de estos componentes, logrando así la separación. Respecto a la utilización de torres empacadas en algunos sectores económicos, se puede destacar su uso en la industria de alimentos, minera y marroquinera. A manera de ejemplo, en el sector citrícola suelen emplearse para la recuperación de limoneno a partir de cremas de proceso. En el área pesquera, para la minimización de contaminantes al aire producto de los procesos de secado de la harina de pescado, y en el sector cervecero en el proceso de absorción de etanol gaseoso. En la industria de curtiembre se utilizan para remover el sulfuro de hidrógeno en las aguas residuales provenientes de la etapa de pelambre, en el sector minero en los procesos de purificación de gases de chimenea y en el área de hidrocarburos para el endulzamiento de gas natural para remover ácido sulfúrico y dióxido de carbono. En términos más generales, las torres empacadas se emplean a nivel industrial cuando se busca diseñar procesos capaces de remover compuestos en aguas residuales, reducir índices de contaminación resultantes, purificar corrientes líquidas o gaseosas liberadas como residuo al medio, recuperar compuestos de interés o humidificar corrientes gaseosas. Con respecto a los procesos en los que está asociada la utilización de las torres o columnas empacadas, tenemos la absorción, tanto física como química, la desorción, la extracción, la deshumidificación y humidificación, entre otros. Como ejemplo de absorción y absorción, encontramos que estas torres pueden ser torres de limpieza húmeda para gas ácido o también pueden ser utilizadas como purificador de gases de chimenea en la industria minera del oro. Estas torres separan y purifican corrientes de gas y también sirven como dispositivos de recuperación de producto y como dispositivos de control de contaminación, por eso muchas veces las llaman lavadoras de gases. Como ejemplo de humidificación y deshumidificación, tenemos el caso de nuestro proyecto que vamos a utilizar la torre empacada para humidificar el aire. En el caso de la desorción, un ejemplo de aplicación es la desorción de amoníaco en un sistema de agua amoníaco a baja concentración con el uso de estos equipos. En este proceso se separa uno de los componentes de la mezcla original aprovechando las diferencias en alguna propiedad especial. Mediante la selección adecuada de las fases y de las condiciones de operación, una de las fases se enriquece, se enriquece el componente, logrando así. En cuanto a los costos y beneficios del uso de esta tecnología, es necesario tener en cuenta que el costo de producir una torre empacada está altamente relacionado con el diseño de la misma.
A la hora de calcular los costos de una torre empacada es necesario tener en cuenta muchos factores, por ejemplo, la altura de la torre, el área transversal de la torre, el material del cual va a estar hecha la torre, que puede ser acero inoxidable 304, plástico reforzado con fibra de vidrio, polietileno, entre otros. También es necesario tener en cuenta costos como el material del cual va a estar hecho el empaque, el tipo de empaque cual se va a utilizar, instrumentos auxiliares como controles de bombas y ventiladores. Por último, también es necesario tener en cuenta costos de operación y mantenimiento, que puede ser mano de obra o energía para la utilización de la torre empacada, impuestos e instalación de la torre. En cuanto a los beneficios del uso de esta tecnología, es necesario tener en cuenta que se pueden utilizar sustancias ácidas o materiales corrosivos debido a los materiales con los cuales se puede fabricar una torre empacada. También los empaques presentan eficientes caídas de presión. En estos equipos hay una baja agitación, por lo tanto los líquidos que presentan una alta espumación se pueden manejar de mejor manera en una torre empacada. También hay una retención de líquidos baja. En cuanto a los aspectos desfavorables del uso de esta tecnología, es que los empaques pueden romperse con facilidad a la hora de instalarlos en la columna empacada. Las torres empacadas tienen intervalos estrechos de operación en comparación con otras torres, y además a ciertos flujos hay un humedecimiento incompleto de los empaques, lo cual desfavorece la eficiencia del proceso. ¿Cómo se puede mejorar el proceso con una torre empacada? Nuestro grupo propone utilizar otro tipo de empaques, por ejemplo un empaque estructurado, el cual por su estructura regular y de malla, en combinación con su alta capilaridad, favorecen que el flujo se distribuya de forma uniforme por todo el empaque, lo cual favorece la transferencia de masa. También propone hacer uso de un flujo de alimentación bajo en combinación con un distribuidor de flujo, lo cual hace que el tiempo de contacto con el empaque sea mayor, así como la distribución del flujo sea más uniforme alrededor de todo el empaque. También se propone utilizar agua destilada, ya que la fase líquida es recomendable utilizarla en su estado más puro con el fin de aumentar la eficiencia del proceso. También se recomienda trabajar a una humedad relativa menor al 45%, ya que estudios evidencian que hay un mayor cambio en la humedad del aire tras el proceso. Ahora, con respecto a la metodología, se hizo uso de la torre modular de absorción, destilación y un medidor de humedad, estos disponibles en el laboratorio ML418 de la universidad. Por lo que la metodología se basó en conectar tanto flujo de agua como flujo de aire y se espera que se llenen todos los niveles de la torre. Posteriormente se midió la humedad al inicio y al final de la torre y se tomaron los respectivos datos. En resultados esperados, se espera que al medir la humedad al final, esta sea mayor que la que se obtenga al principio del proceso. Hola a todos, yo soy Carol Rodríguez y mi grupo también va a estar trabajando con una torre empacada, que es un equipo de transferencia de masa. Bueno, esto que ven acá son los niños que permiten maximizar el área de contacto entre el fluido gaseoso que entra por acá abajo y el fluido líquido que entra por acá arriba, que está usado. Bueno, en esta práctica uno de los objetivos principales es humidificar el aire, y para hacer las medidas vamos a hacer un medidor de humedad. Bueno, ya en términos de desarrollo de la práctica, es importante mencionar que no tenemos que esperar a que se llenen todos los niveles de la torre, como acá se puede ver, esto ya está lleno, mientras que este aún se está llenando. Y otra parte importante es el medidor. Con este se puede medir el flujo de agua en galones por hora. Con este de acá se puede medir el flujo del aire. Es importante mencionar que el de agua siempre tiene que ser mayor que el del aire. Otra parte importante del equipo es el almacenamiento del agua. Bueno, este permite la entrada, pero también este equipo cuenta con sistema de refugio, por lo que por esta manguera se debe tener agua acá. Bueno, para tomar los datos de nuestra práctica, como ya lo mencioné, vamos a hacer uso de este hidrómetro. Vamos a medir la humedad a la entrada y obviamente a la salida para poder desarrollar y tomar los datos. Hay que hacer una inyección pequeña de aire. Uy. Ya, pero si ven,
Vamos a procesar que sería sí, 30.8. ¿Cómo dices? Nos obtuvimos. Bueno, acá en esta diapositiva presentamos las mediciones que obtuvimos. Hicimos dos tomas. En la toma 1, al principio el aire tenía una humedad relativa de 31.1% y al final una humedad relativa del 56.7%. En la toma 2 fue muy similar. Al principio el aire tenía una humedad relativa del 30.8% y al final una humedad relativa del 53.5%. A continuación, presentamos el modelo matemático usado para calcular el coeficiente de transferencia. Bueno, el modelo utilizado es la ecuación que se muestra en pantalla, donde el KLA es el coeficiente de transferencia de masa, el L mayúscula es la relación de flujo de líquido, el μ es la viscosidad del líquido, ρ es la densidad del líquido, DAB es la difusividad del líquido en el gas y A y N son constantes dadas dependiendo de la configuración de la torre. L utilizamos la primera ecuación que se muestra en pantalla, en la cual Q es el caudal, B es el volumen de la torre y ρ es la densidad del líquido. Alfa y N, como ya lo mencioné anteriormente, son constantes dadas dependiendo de la configuración de la torre, que para este caso, con empaques de 3/8, alfa 150 y N toma un valor de 0.28. La viscosidad del líquido la consultamos a 20 grados centígrados, que fue la temperatura aproximada que estaba en el laboratorio ese día. En el libro BSLK la consultamos. La densidad del líquido también la consultamos. Y la difusividad del líquido en el gas, también a 20 grados centígrados, la consultamos en el libro de Jankowicz. Para el planteamiento de la relación de flujo de líquido, se tuvo presente la temperatura atmosférica, siendo esta un aproximadamente de 20 grados centígrados, como ya lo había mencionado antes. Y bueno, esta torre que se usó presenta una geometría cilíndrica con 20 centímetros de diámetro y 2 metros de altura. Bueno, se calculó el volumen y el caudal, se tomó el valor de los medidores que estaban en el equipo en el laboratorio. Se calculó L y ya reemplazando todos los valores pudimos encontrar y evaluar el coeficiente de transferencia de masa. Respecto al valor obtenido para el coeficiente de transferencia de masa a partir de la correlación anteriormente expuesta y enfocado a mejorar los procesos de utilización de torres empacadas en sistemas líquido-gas, puede concluirse que el aumento de caudal del agua produce un mayor coeficiente de transferencia de masa, lo que a su vez genera una mayor tasa de transferencia para la humidificación del aire. Eso es producto de la mejoría de la distribución del líquido en el sistema y el mayor contacto líquido-gas en el lecho. De cualquier modo, debe buscar minimizarse el grosor de la película de gas en la interfaz entre ambos componentes para así mejorar el proceso. Por otra parte, si se desea analizar los efectos del tipo de empaque en la torre, se reporta en la literatura que la diferencia de coeficientes de transferencia de masa para empaques aleatorios estructurados es marginal. No obstante, se sugiere seleccionar aquellos que presenten una mayor tasa superficie-volumen y por ende maximizar la superficie de contacto disponible para el líquido gas.